Ya han visto seguramente ustedes muy activo en los medios de comunicación convencionales y digitales al tristemente célebre doctor Muerte Hugo López Gatell, quien se encuentra en campaña porque a pesar de todos los destrozos que generó su administración a cargo de la Subsecretaría de Salud que enfrentó el COVID, entre otros temas, a pesar de ello, cree que puede gobernar la Ciudad de México. Vamos, que los ciudadanos no tenemos memoria. Y en esa actividad frenética que él tiene, ustedes lo han visto echado para adelante, dando sus propios datos, fiel al estilo del populismo autoritario, y simultáneamente también retando con esta carga sobreideologizada al interlocutor que se trate sobre si ya no hay corrupción antes y qué pasa con lo que ocurre ahora. Hay que decir que no pocos profesionales de la comunicación en efecto se han escabullido de dar respuestas al respecto, quizá justamente atenidos a que cualquier crítica a la corrupción de antes con los representantes de la oposición de hoy puede implicar un apoyo tácito al gobierno federal, o también quizá imbuidos de no hablar de la corrupción actual que tiene en nuestro país con esta administración los más altos niveles que hayamos tenido en toda la historia, como ocurre con Segalmex, 15,000 millones de pesos. Nosotros en etcétera sí podemos responderle sin ninguna cortapisa. ¿Hubo antes corrupción? Desde luego que sí, señor Hugo López Gatell. Y muchos de los apellidos que ahora participan de la misma corrupción lo hicieron antes. Por ejemplo, Romo, por ejemplo, Bartlett, y otros que se encuentran de la propia fila de la oposición lo hicieron antes, como el destrozo en el Iste, dígalo si no, la familia Yunes, que allá en Veracruz se está apuntando y con mucho el perfil de un apellido tal como candidato a el gobierno de aquella entidad jarocha. Ya veremos si eso ocurre por parte del Frente Amplio por México. Claro que la hubo. Y desde luego que podemos hablar de la administración de Felipe Calderón con la estela de luz si hemos de descifrar un elemento simbólico, pero solo uno, por supuesto, dentro de muchos otros ejemplos. Igual, claro está, que Enrique Peña Nieto y su administración nefasta, nefanda y corrupta, de la que por cierto Andrés Manuel López Obrador tampoco dice nada. Incluso ha proferido palabras siempre aplaudiendo a Enrique Peña Nieto y mostrándole incluso su gratitud. Amor con amor se paga, dice en distintas circunstancias y dentro de ellas en una como esta el presidente de la República. Y habiéndole contestado eso a Hugo López Gatell, también podemos decirle a él, a usted, Hugo López Gatell, que es un símbolo de la corrupción. Como cuando se aplicó el remdesivir, negado para los mexicanos en este país. Como cuando usted oculta dentro de sus diatribas el hecho concreto de la mayor cantidad de muertes que han ocurrido en el mundo se encuentra nuestro país en los primeros listados en relación con el COVID. O usted, hablando de otros temas, que negó la falta de desabasto para los niños que requerían medicamento y que padecen cáncer. Son esos solo algunos de estos ejemplos que nosotros desde la redacción de etcétera sí le damos a usted. Porque no respaldamos la corrupción de Ogaño y no respaldamos la corrupción de antaño. Esa es, desde luego, una de las ventajas del periodismo independiente, que nunca cifra este tema de, bueno, esos son nuestros corruptos, no digamos nada, al contrario.
La ventaja es que podemos señalarle a personajes como usted y de frente que en efecto existió la corrupción como existe ahora y usted es uno de los representantes más conspicuos de esa corrupción.